Buenas tardes, mi nombre es Miguel Osorio, estudiante de la carrera de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico de la Universidad Fermín Toro, quien le va a explicar un ejercicio de cojinete deslizante y la pregunta dice de esta manera: se tiene un eje que utiliza cojinetes deslizantes tanto en el lado izquierdo como en el derecho. La carga radial que soporta es el resultado de las ecuaciones de equilibrio, con una reacción izquierda de menos 387 J más 467 K en libras y una reacción derecha de 316 J menos 161 K en libras. El eje tiene un diámetro de 2 pulgadas y gira a 500 revoluciones y se plantea diseñar el cojinete que funcione bajo condiciones de lubricación mixta. De esta manera se procede a calcular la raíz cuadrada de cada reacción y decimos que la raíz cuadrada de la reacción izquierda es de 606,51 libras. Estas son las magnitudes. La reacción derecha es de 355,10 libras. Por diseño se procede a seleccionar la reacción más alta que se le aplica a los cojinetes, que en este caso es la reacción en el cojinete izquierdo. Y de esta manera pasamos al siguiente paso utilizando las fórmulas para el cálculo de cojinetes, que es L sobre D. Este L sobre D varía entre 0,5 y 2, pero tenemos que colocar o seleccionar un valor cerca de 2 para el tipo de cojinete que es de lubricación límite. Yo elegí en este caso 1.6 y se procede a multiplicar la L sobre D, se despeja la D y en este caso, que es el diámetro de 2 pulgadas, se multiplica por 1.6 y da un valor de 3.2 pulgadas. Se calcula la presión con el cálculo de la reacción mayor, que es de la reacción del cojinete izquierdo. La presión es 606,51 libras sobre 3.2, que es la L, la longitud, que es de 3.2 pulgadas por 2. La presión nos dio de 94,76 psi y calculamos la velocidad y decimos que V es igual a pi por el diámetro por el número de revoluciones entre 12. Esto que es ya en sistema inglés. Y decimos que pi por el diámetro, que es 2, el número de revoluciones, que son 500 RPM, nos lo da el enunciado, y lo dividimos entre 12 y nos da un valor de 261,8 pies sobre minuto. De esta manera procedemos al siguiente cálculo, que es P por V. Se calcula la presión por la velocidad para luego multiplicarlo por 2, ya esto para el factor de diseño. P por V es 94,76, que es nuestra presión en PSI, y por 261,8 pies sobre minutos. Esto nos da un valor de 24.808,16. Se multiplica por 2 y nos da un valor de 49.616,33. De esta manera terminamos el cálculo para la reacción de la carga sometida de manera, la carga que se le aplica al cojinete. Y vamos al libro Chigli en la tabla número 12-7 para elegir un material de bronce poroso. Este material es el que va a ser diseñado el cojinete. Y luego nos dirigimos a la tabla 12-6 para elegir la holgura que debe tener el cojinete. Y la holgura que nos da es de 0,02, un valor aproximado. Muchas gracias.